Bueno. Hola a todos, seguimos hoy con el momento de mayor esplendor en España. Lo retomamos un poco antes de cómo lo dejamos, y es que voy a comenzar con los Reyes Católicos, la unión dinástica y las instituciones de gobierno. El reinado de los Reyes Católicos se considera el punto de partida de la Edad Moderna en España. Tras la muerte de Enrique IV estalló la guerra civil en Castilla entre Isabel de Castilla y Juana la Beltraneja, que terminó con la paz de Alcasovas de 1479, por la que Isabel fue reconocida como reina de Castilla, mismo año en que Fernando fue coronado rey de Aragón. Ambos reyes se aprestaron, o lo que es lo mismo, se prepararon para conseguir la unión peninsular bajo su corona. En enero de 1492 culminó la conquista del Reino Nazarí de Granada, acabando así la Reconquista. Con Portugal, los reyes católicos intentaron infructuosamente la unión matrimonial. Tras la muerte de Isabel, Fernando el Católico conquistó Navarra en 1512. En 1515 se declaró la unidad de Navarra a Castilla. Y antes de seguir con esto, he de mencionar, por un lado, la firma del Tratado de Barcelona en 1493, cuando Aragón había recuperado de Francia los territorios ultrapirenaicos, o más allá de los Pirineos, del Rosellón y la Cerdeña, y por el otro lado, Castilla había concluido en 1496 la conquista de Canarias. Había concluido, pues, el proceso de unificación de España, aunque en verdad la unión era una dinástica, ya que los distintos reinos siguieron manteniendo diferentes leyes e instituciones. El reinado de los Reyes Católicos fue una etapa de monarquía autoritaria, en la que se buscaba centralizar el poder y establecer las bases de un Estado moderno. Es por eso que los monarcas potenciaron o modificaron las instituciones de gobierno existentes, excepto en Aragón, donde con escasas excepciones permanecieron intactas. En Castilla, el Consejo Real se convirtió en órgano de gobierno e instancia judicial superior. Las Cortes solo se convocaban para aprobar recursos. La justicia se impartía en tres ámbitos: en el local, con los corregidores; en segunda instancia, la Chancillería, que estaba en Valladolid y Granada; y en última instancia, el Consejo Real. La Cancillería se sustituye por secretarios reales y nace la Santa Hermandad para mantener el orden público. En Aragón confirman los fueros, que, según el Diccionario de la Lengua Española, son muchas cosas. Pero bueno, se establece el Consejo de Aragón y una audiencia en cada reino. Por último, nace la figura del virrey, persona que gobernaba un territorio de la corona en nombre del rey. Los reyes católicos logran el derecho de presentación y el patronato regio, concedido por el Papa Inocencio VIII. Este era un conjunto de derechos absolutos e innegables. Y también, como modernizaron todas las instituciones, decidieron pues formar la Inquisición en ambas coronas. Pasamos entonces al año 1492, muy importante sobre todo por tres acontecimientos que marcarían el reinado de los Reyes Católicos. Primeramente, la conquista del Reino Nazarí de Granada, que se inició en el 1482, aprovechando las luchas internas protagonizadas por dos miembros de su familia real nazarí, el Zagal y Boabdil. Esta se desarrolló en tres fases: la conquista de Alhama, con la que los reyes se ganaron el apoyo de Boabdil; la toma de Málaga, en la que ocuparon esta y su población fue sometida a la esclavitud; y la rendición de Granada, en la que Boabdil firmó las capitulaciones que garantizaban a los musulmanes la libertad religiosa y la conservación de sus bienes y tradiciones. La expulsión de los judíos, que acarrearía importantes consecuencias demográficas, económicas y sociales; y el descubrimiento de América, que tiene como causa las crecientes dificultades para llegar a Asia por el Mediterráneo, lo que obligó a los europeos a buscar rutas alternativas para conseguir los productos de las Indias, especias y metales preciosos. Y así pues, en 1492 se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe, acuerdo por el cual los reyes católicos apoyaron el proyecto de Cristóbal Colón para realizar la expedición a las Indias navegando hacia el oeste. Colón realizó 4 viajes a las Indias sin saber que en realidad había llegado a un nuevo continente. El primer viaje de nuestro compa Cristóbal Colón partió de Palos de la Frontera, en Huelva, el 3 de agosto de 1492 y llegó el 12 de octubre de 1492, tocando tierra en Guananí, que está en San Salvador, Bahamas. El segundo viaje se realizó en septiembre de 1493, cuando descubrió la isla de la Española. Ya en el tercer viaje, en 1498, descubrió la isla de Trinidad y la desembocadura del río Orinoco. Y el cuarto viaje, en el 1502, le permitió descubrir la costa centroamericana.
Las disputas entre Portugal y Castilla por la propiedad de las nuevas tierras surgieron en el año 1493 al reclamar los portugueses el cumplimiento del Tratado de Alcasovas de 1479, que declaró la paz entre el Reino de Portugal y los reinos de Castilla y Aragón y supuso el fin de la Guerra de Sucesión de Castilla. Los reyes católicos consiguieron del Papa los derechos de conquista y evangelización, la bula Intercaetera. Esta rivalidad entre Castilla y Portugal se resolvió en el Tratado de Tordesillas en 1494, por el que se trazó una línea imaginaria de demarcación a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Portugal se quedaba con las tierras situadas al este de dicha línea, la costa africana y Brasil, y Castilla con las del oeste, el resto de América, básicamente. Vamos ahora con el imperio de los Austrias, España bajo Carlos I, su política interior y conflictos europeos. Damos comienzo con Carlos V o I de España, monarca de gran parte de Europa cuya política exterior se vio condicionada por su idea imperial y su herencia territorial, ya que éste heredó de su padre Felipe el Hermoso los territorios de la Casa de Borgoña, de su abuelo materno Fernando el Católico las coronas de Castilla y Aragón, y de su abuelo paterno Maximiliano I los territorios de la Casa de Habsburgo, la soberanía sobre el norte de Italia y el derecho a ser propuesto para la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Accedió ya al trono de Castilla y Aragón en 1516, cuando murió su abuelo Fernando de Aragón, y en 1519 fue elegido emperador del Sacro Imperio. La gran extensión de sus dominios favoreció que éste se viera involucrado en una gran cantidad de conflictos exteriores, con tres escenarios principales. Las guerras contra Francia, ya que España se había hecho con la hegemonía en Europa y en el Mediterráneo. Estas acabaron con la incorporación del Ducado de Milán en la Batalla de Pavia. La lucha contra los protestantes, que le obligaron en la Paz de Augsburgo a reconocer la existencia de principados protestantes en Alemania. Y por último, la guerra contra los turcos, que amenazaban a Europa Central y el control del Mediterráneo, por lo que hubo que explicárselo en Túnez, aunque luego en Argel fue derrotado. Aparte de toda esta movida, Carlos V tuvo que enfrentarse a dos conflictos internos: las comunidades en Castilla, donde varias ciudades exigieron su regreso a Castilla, la exclusión de los extranjeros de los cargos políticos, más protagonismo de las Cortes y la reducción de gastos e impuestos. Fueron lideradas por Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, que terminaron siendo ajusticiados con la derrota comunera en Villalar. Y las Germanías en Valencia y Mallorca, que se produjeron por la crisis económica y el descontento de artesanos y comerciantes que querían la reducción de los privilegios de la nobleza. Estas fueron reducidas en el 1523. Toca hablar ahora de su hijo, Felipe II, su monarquía, gobierno y administración. La política de Felipe II, quien empezó a gobernar en 1556, se inspiró en la Contrarreforma católica. Los dos hechos más relevantes de su política interior fueron la revuelta de los moriscos o moros de las Alpujarras, que se rebelaron en 1568 y fueron reprimidos en 1570, y la revuelta de Aragón, que fue provocada por el caso Antonio Pérez, que era su secretario de Estado, que fue juzgado culpable en los cargos de traición a la corona. En cambio, en su política exterior, su objetivo fue mantener la hegemonía y la ortodoxia católica en Europa, para lo que mantuvo guerras contra varios países: Francia, a la que derrotó en Gravelinas y San Quintín en 1557, firmando la paz de Cateau-Cambrésis 2 años después; los turcos, a los que derrotó en Lepanto en 1571; los rebeldes flamencos, que obligaron a Felipe II a aceptar la división de los Países Bajos en dos zonas: el norte protestante, formado por la Unión de Utrecht, que eran 7 provincias que firmaron dicho acuerdo, y el sur católico, formado por los que firmaron la Unión de Armas, otro acuerdo entre las provincias del sur de los Países Bajos; e Inglaterra, que apoyó a los protestantes de los Países Bajos y fomentó la piratería en el Atlántico en contra de Castilla. A esta la intentó derrotar con el envío de la Armada Invencible en 1588. Es de recalcar que Felipe II no heredó Austria ni el Sacro Imperio Romano Germánico, por lo que se buscó la vida y consiguió aumentar sus dominios con la incorporación de Filipinas en 1571 y Portugal en las Cortes de Tomar de 1581, con la que consiguió una unión dinástica. Felipe II, desde 1559, no se ausentó de España. Este fijó la capital en Madrid en 1561 y se rodeó de consejeros españoles. En su gobierno y administración, potenció, al igual que su padre, las instituciones creadas por los reyes católicos. Los concejos, ocupados de asuntos más concretos y divididos en territoriales, por los distintos reinos, y técnicos, para las Indias, la guerra o hacienda.
Las cortes se siguieron celebrando en los distintos reinos, aunque paulatinamente fueron perdiendo protagonismo y se conservaron los fueros en el señorío de Vizcaya, Aragón y Navarra. Felipe II aumentó el número de virreyes para gobernar en los nuevos territorios, amplió también el número de audiencias con poder jurisdiccional y consolidó los tercios como fuerza militar encargada de los intereses de la monarquía. Bueno, damos un pequeño salto hacia atrás en el tiempo y nos posicionamos en la exploración y colonización de América, junto con los descubrimientos en España, Europa y América. Todo el proceso de conquista y colonización de América se inició en 1493 desde las Antillas. México fue conquistado por Hernán Cortés entre 1519 y 1521, tras vencer a los aztecas. Perú fue conquistado por Francisco Pizarro entre 1527 y 1533 tras someter a los incas. También se conquistaron los territorios de América Central, Venezuela, Chile, esta última por Pedro de Valdivia, y Río de la Plata por Pedro de Mendoza. Francisco de Orellana exploró el Amazonas y Hernando de Soto el Mississippi. Vasco Núñez de Balboa, en 1513, descubrió el Océano Pacífico. Por último, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano lograron dar la primera vuelta al mundo. En tan solo 10 años se había explorado básicamente casi toda América, desde California hasta el Río de la Plata. Todas las conquistas se realizaron a través de capitulaciones firmadas por los conquistadores con los monarcas a cambio de honores, tierras y una parte del botín obtenido. Aunque los llamados indios fueron reconocidos como súbditos de la corona, en los primeros años de colonización los españoles practicaron el repartimiento, que es reparto de los indios, que favoreció el abuso sobre ellos. Para acabar con estos abusos, se estableció la encomienda para las explotaciones agrarias, donde los encomendadores debían ocuparse de la protección y cristianización de los indios asignados. Aunque bueno, se mantuvieron diversas formas de trabajo obligatorio como la mita, donde los recursos recogidos se destinaban a la construcción, en las minas, o los sobrajes, que eran pequeñas industrias donde los indígenas fabricaban productos, en la artesanía. Las principales consecuencias del descubrimiento de América son las siguientes. En el ámbito económico, el oro y la plata americanos se usaron por la monarquía hispánica para financiar sus guerras en Europa. Digamos que casi todo el comercio era con América, que hizo que el comercio ultramarino se convirtiese en el motor de la economía española. Esto era porque se exportaba a América el vino, aceite o tejidos, y se importaba el maíz, patata, cacao o tabaco. Además, unos 150.000 castellanos emigraron a América. En el ámbito cultural, se amplió el conocimiento sobre la flora y la fauna. Destaca la historia natural de las Indias de José de Acosta. El trato de los colonizadores a los indios se denunció por los dominicos Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas. Francisco de Vitoria y sus discípulos de la Escuela de Salamanca abordaron el problema de los justos títulos de la acción en América, que puso las bases del derecho de gentes o derecho internacional en la actualidad. Y en el ámbito demográfico hubo una importación de esclavos negros provocada por el declive demográfico indígena. El mestizaje, o mezcla de culturas que da origen a una nueva, produjo la aparición de una sociedad de castas, que eran grupos sociales diferenciados por su raza, religión, etc., por peninsulares y criollos, que entre otras cosas es un descendiente de un europeo que ha nacido en América, y la imposición del castellano y cultura europea en América. ¡Qué bien le va a España! ¡Qué extensión tiene! ¿Qué podría salir mal? Ah, vale, ya lo entiendo. Bueno, ahora sí, retomamos nuestro recorrido con los Austrias del siglo XVII, el gobierno de Válidos y la crisis de 1640. A ver, los reyes del siglo XVII delegaban las labores de gobierno en personas de su confianza, conocidos como válidos. Estos actuaban al margen de los órganos de gobierno y en algunos casos utilizaron su cargo para enriquecerse y favorecer a sus allegados, o alegados, no sé muy bien cómo se dice, que son personas cercanas a ellos. Estos reyes fueron Felipe III, cuyo válido principal fue el duque de Lerma, que se tuvo que enfrentar como conflicto interno principal a la expulsión de los moriscos. Con esto quería evitar su posible apoyo a los turcos y a los piratas berberiscos, que eran enemigos de la monarquía hispánica. Felipe IV, cuyo válido el conde duque de Olivares provocó la crisis de 1640 por su política de prestigio internacional. Felipe IV tuvo que afrontar los problemas de la unión de armas, con la que intentó que los reinos, señoríos y estados contribuyesen en hombres y dinero a la defensa de España. La Guerra de los 30 años, la rebelión catalana y la independencia de Portugal. Y Carlos II, que tuvo varios válidos como Juan José de Austria, que era su hermanastro, o el jesuita austriaco Everardo Nizard, que no pudieron evitar la decadencia de la monarquía española. El año 1640 fue un año de crisis por las revueltas catalanas y portuguesas, las más importantes, y las de Aragón, Andalucía y Sicilia.
Por un lado, la crisis catalana comenzó en el 1626 con el rechazo de la unión de armas, convirtiéndose en rebelión en el 1640 por el reclutamiento forzoso y los desmanes, que es básicamente el desorden, causados por las tropas enviadas a luchar contra Francia en la Guerra de los 30 años. En su transcurso, los campesinos tomaron Barcelona, asesinando al virrey y precipitando la huida de las autoridades en el conocido como Corpus de Sangre. Cataluña entonces se colocó bajo protección militar francesa al derrotar estas a las españolas en la batalla de Montjuic. Sin embargo, el alto coste del mantenimiento del ejército francés y la falta de respeto de los reyes franceses hacia las leyes catalanas hicieron reintegrarse a estos a España, tras la promesa de Felipe IV de respetar sus fueros. Por otro lado, las causas de la revuelta portuguesa fueron también el rechazo de la unión de armas, aunque también el aumento de los impuestos, las dificultades causadas al comercio colonial por la participación en la Guerra de los 30 años y el rechazo a la integración de Portugal en la monarquía hispánica. Esto provocó que en 1640 las Cortes portuguesas proclamaran rey al duque de Braganza, que era Juan IV. Esta revuelta terminó en 1668 con la definitiva independencia de Portugal. Voy con algo que he repetido como 4 veces antes: la Guerra de los 30 años y la pérdida de la hegemonía española en Europa. A lo largo del siglo XVII, España perdió su hegemonía en Europa y se convirtió en una potencia de segundo orden. Felipe III siguió una política pacifista conocida como la Pax Hispánica, ya que estaba forzado por la crisis económica. Por ello, firmó la paz con Inglaterra en el Tratado de Londres y la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas, actual Holanda, que reconocía una gran autonomía política. No obstante, no fue todo paz, y Felipe IV tuvo que participar en la Guerra de los 30 años aliándose con Austria para hacer frente a los países protestantes que recibieron apoyo de otros estados protestantes como Dinamarca o Suecia. Tras las victorias españolas, como la toma de Breda en 1625 o Nördlingen en 1634, Francia, que era muy generosa y graciosa, intervino para básicamente joder a los Habsburgo y evitar su triunfo, lo que provocó la derrota española en la batalla de Rocroi en 1643. Se firmó unos años después, en el 1648, la Paz de Westfalia, que puso fin a la guerra reconociendo la independencia de las Provincias Unidas. Pero todo no acabó ahí, pues la guerra contra Francia continuó hasta la firma de la Paz de los Pirineos en el 1659, donde España cedió el Rosellón y la Cerdeña a Francia, y se acordó la boda de la infanta María Teresa con Luis XIV de Francia, que finalmente propiciaría la llegada de los Borbones a España en el siglo XVIII. Bueno, ahora procederé a hablar sobre los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus consecuencias. El siglo XVII fue un siglo de crisis en Europa. Los factores fundamentales en España fueron el descenso demográfico, debido a las grandes epidemias, ya que hubo 3 oleadas de peste, la expulsión de los moriscos, que perjudicó sobre todo a Valencia y Aragón, las guerras constantes y las crisis de subsistencias, que son alzas de los precios de los principales productos alimenticios. La depresión económica, provocada por el endeudamiento de la corona que la agudizó, esta causó la disminución de la producción agrícola y la subida de la ganadería sedentaria frente a la trashumante, al ser esta perjudicada por la disminución de exportaciones a Flandes. En la primera, el ganado no se desplazaba, mientras que en la segunda, sí, para buscar pastos. No se invertía en la industria ni el comercio y la artesanía entró en recesión, es decir, que retrocedió. La metalurgia vasca y la industria naval entraron en crisis y decayó el comercio en América, que agravó el endeudamiento que suponía el mantenimiento del imperio. Aunque bueno, dentro de todo lo malo, en el 1680 se inició una mejoría donde aumentó la natalidad y se recuperó lentamente la producción y el comercio. Las consecuencias afectaron a todos los estamentos. La nobleza y clero aumentaron en número. La primera se endeudó al disminuir sus rentas y querer mantener su nivel de vida. La burguesía intentó ennoblecerse. Los campesinos tuvieron una situación peor, aumentando las revueltas y la emigración a Madrid o a la periferia. Y los mendigos pobres y maleantes aumentaron en número. Por último, y para concluir el vídeo, hablaré sobre otra crisis y la decadencia de la monarquía hispánica con el reinado de Carlos II y su problema sucesorio. Carlos II sustituyó a su padre Felipe IV. Al no tener descendencia, marcó la política exterior española de finales del siglo XVII. Tuvieron lugar 2 guerras contra Francia durante su reinado. En 1684, en Ratisbona, se firmó una tregua de 20 años con Francia, que fue rota en el 1690 al concluirse una alianza entre España, Inglaterra, los Países Bajos y el Imperio, dando lugar a un tercer enfrentamiento bélico que duraría hasta 1697. Los ejércitos franceses llegaron a ocupar parte de Cataluña e incluso se apoderaron de Barcelona en el 1647.
A pesar de la decadencia política, la situación económica y demográfica mejoró en las últimas décadas del siglo. Aún así, hubo que hacer frente a la revuelta de los barretines en Cataluña, la Segunda Germanía en Valencia y el motín de los gatos en Madrid. Los últimos años del reinado de Carlos II estuvieron marcados por su locura, producto de las presiones políticas y las intrigas palaciegas, y por el problema sucesorio que avivó la lucha por hacerse con el trono y su herencia. En un principio, el candidato designado era José Fernando Maximiliano, el hijo del elector de Baviera, pero falleció en 1699, volviéndose a presentar el problema de elegir entre el archiduque Carlos, el hijo del emperador Leopoldo y bisnieto de Felipe III, y Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV y bisnieto de Felipe IV. Su muerte en el 1 de noviembre de 1700 desencadenó la Guerra de Sucesión al trono español, que se convirtió en un importante conflicto internacional por la hegemonía política en Europa. Pues bien, pues bueno, pues bien, pues bueno, pues bien. Ya está, hasta aquí. Menos mal. Ale, gracias. Ya veré. Bueno, más bien me escucharéis. Pero sí, lo habéis entendido, creo.